Bienvenidos a los que están acá en esta charla de lesiones en el tenis y cómo prevenirlas. Los movimientos que se van a realizar más comúnmente son aceleraciones, carreras, saltos, desplazamientos laterales. Dentro de las cosas que tenemos que tomar en cuenta para ver la prevención de las lesiones es la edad de inicio de la participación en el tenis en los niños. Cada vez es más menor y esa edad, en el fondo, son niños que tienen un esqueleto poco desarrollado y los van a hacer más propensos a lesionarse por lesiones por sobreesfuerzo. Ahora, las principales causas de las lesiones van a estar dadas por las instalaciones y materiales inadecuados, como una raqueta pesada, zapatillas muy duras, una cancha muy resbaladiza o principalmente una mala enseñanza que nos va a dar una mala práctica de la técnica y posteriormente esto se va a prolongar en el tiempo, llegando finalmente a causar una lesión. Otra de las principales causas es una mala forma física. No es lo mismo ponerse en forma para jugar al tenis que jugar tenis para ponerse en forma. Y así lo ven en este jugador que nos muestra claramente que su estado físico no es el acorde para jugar tenis. Y también esforzarse al máximo y no hacerle caso al cuerpo y darnos por vencidos cuando ya el cuerpo no da más, también nos va a ser propenso a tener otro tipo de lesiones como deshidratación o golpes de calor. Para prevenir estas lesiones, los jugadores deben realizar el deporte en unas buenas instalaciones, con un buen material, desarrollar una buena técnica, aprendida ojalá desde edades tempranas. Se deben poner en forma para practicar el tenis y deben respetar los límites de su cuerpo. Tener en cuenta que el dolor es un sistema que nos está avisando que algo está mal. Con respecto a las lesiones por sobreuso, el 39 al 65% se van a producir en la extremidad superior, 24 al 46% en extremidades inferiores, y el 8 al 20% en la cabeza y el tronco. Un programa de fuerza y acondicionamiento específico para este deporte van a cumplir una función importante en la prevención de las lesiones más comunes en nuestros jugadores. Las lesiones por sobreuso van a ser en general poco las lesiones graves y muchas las lesiones pequeñas y frecuentes. Y en ese sentido tenemos que tomar en cuenta que a partir de la niñez, los niños se van a adaptar y todas las personas se van a adaptar distinto a un sistema de entrenamiento similar. Y en el caso de estas lesiones que planteé, las lesiones por sobrecarga, el gesto deportivo y el material utilizado van a tener un rol muy importante. Un ejemplo sobre cómo el gesto deportivo puede causar una lesión por sobrecarga es el revés. El revés a una mano nos realiza en el fondo tener un mayor esfuerzo sobre los músculos extensores de la muñeca y por tanto nos va a dar más epicondilitis que un revés a dos manos, en que con la segunda muñeca lo que hacemos es forzar la primera muñeca para evitar la sobrecarga y disminuir la epicondilitis. Pero en el caso del revés a dos manos, lo que estamos haciendo es utilizar un movimiento del tronco un poco más forzado y podríamos causar un dolor de espalda. Por tanto, cada gesto puede salvar una patología pero provocar otra. Y debemos enseñar cómo se realiza de manera adecuada cada gesto y cada golpe en el deporte. Con respecto a los materiales empleados, el suelo va a variar de arcilla a cemento, cancha rápida. La zapatilla que utilizamos también debe ser la adecuada. La raqueta y su peso, el cordaje, también son cosas importantes. Con respecto a la raqueta y el grip, quisiera preguntarles ¿cuántos saben medir el grip? ¿Es algo que les enseñan cuando empiezan a jugar tenis? Casi nunca. Entonces les voy a enseñar y aprovechar de enseñar una forma fácil. Una de las formas es teniendo la raqueta, se toma apoyando la palma de la mano sobre la zona de línea con las cuerdas y se empuña. Al realizar la empuñadura, el índice del mismo paciente debe quedar justamente tocando el anular y la palma de la mano. Si eso se logra, el grip es el adecuado. Si no cabe el dedo índice, el grip es muy pequeño, es muy grande y por tanto se realizará mayor esfuerzo con la muñeca para realizar los golpes. Otra forma, sin tener una raqueta en la mano, es con la palma en extensión, como se ve en la imagen, juntando los dedos en la zona de la línea media del dedo anular, se mide desde la punta del dedo anular hasta el pliegue palmar inferior y ese será el largo del grip adecuado. Como dije antes y debo recalcar, las lesiones por sobrecarga en general van a estar dadas por una mala condición física y técnica inapropiada. Y este es un ejemplo claro de cómo no se debe jugar tenis.
Otro tipo de lesiones en el tenis son las lesiones traumáticas y van a corresponder a lesiones musculoesqueléticas, ligamentosas, óseas y orgánicas. Hay un amplio y variado número de lesiones y que va a estar dado en general también por una mala práctica, por una inadecuada técnica y por las diferentes edades en que se realiza la actividad. Ya hablamos de las lesiones por sobreuso y las lesiones traumáticas. El porcentaje son 2/3 por sobreuso y 1/3 en lesiones traumáticas. Las lesiones por sobreuso afectan principalmente al miembro superior y como yo soy además especialista en hombro y codo, les voy a hablar de las lesiones en el codo y en el hombro. Con respecto a las lesiones en el codo, principalmente son por sobreuso y van a corresponder al sobreuso de músculos extensores de la muñeca. Son los músculos que más se usan cuando la pelota impacta a la raqueta. Un fortalecimiento adecuado de esto va a realizar en el fondo una buena prevención de estas lesiones y siempre hay que tener en cuenta aspectos técnicos como el grip, la raqueta, el encordado y la técnica adecuada para realizar el golpe. Una de las lesiones más importantes en el codo es la epicondilitis. La epicondilitis se va a manifestar como un dolor en la cara lateral y posterior del codo, que en este caso, en esta imagen, se ve con BR el músculo brachioradialis, con una E el epicóndilo y con la O el olecranon. En general, el dolor es en el epicóndilo, pero los pacientes lo pueden manifestar en el olecranon y en el brachioradialis. La musculatura epicondilia es extensora del carpo y supinadora del antebrazo. La conforman 4 músculos. El músculo más importante es el extensor carpi radialis brevis y se realizaron varios estudios en que se midió la contracción de este músculo y se vio que cuando se realizaba el gesto de revés con una mano, este músculo se contraía 40% más que el resto de los músculos. Todos aquellos movimientos que causan un sobreesfuerzo o un exceso de trabajo sobre la musculatura externa o epicondilia van a causar microtraumatismos a nivel de la inserción de estos músculos de los tendones en el hueso. Y estos van a generar microdesgarros a nivel tendíneo, que va a generar a su vez tejido colágeno desorganizado, fibroblastos inmaduros en la forma de cicatrizar y una hiperplasia angiofibrolástica que va a ser la causa de esta cicatrización anormal que va a generar el dolor y la inflamación crónica. Por tanto, lo que se produce es una cicatrización inadecuada de la inserción del tendón en el hueso. La historia natural de la epicondilitis es que es una enfermedad autolimitada, generalmente a 1 año, con tratamiento médico y modificación de las actividades. Todos los pacientes pueden realizar mejoría dentro de 1 año con la modificación de estas actividades. En general, el tratamiento médico va a tener buenos resultados para el 95% de los pacientes y solo el 5% va a ser refractario a tratamiento médico. ¿Cuáles son los factores preimponentes de nuestros pacientes a realizar una epicondilitis? Sobre todo la edad. La edad, pacientes mayores a 35 o 50 años con pérdida de la elasticidad de los tendones van a presentar esta patología y pacientes que elongan poco sus articulaciones. Otros factores importantes son golpes como el revés, el golpe del lift y el saque, en que se hace un sobreesfuerzo de la extensión de muñeca causando el tirón de los músculos sobre el epicóndilo. Un puño muy ancho de la raqueta, un tamaño y un peso inadecuado de esta, una mala cordaje o tensión de cordaje y la velocidad de la pelota hacen que se produzca más epicondilitis. Por tanto, con respecto a eso, van a tener más epicondilitis pacientes que jueguen en cancha rápida que pacientes que jueguen en cancha lenta. Con respecto al tratamiento, el reposo, el cambio de la rutina y la observación podrían curar a un paciente que cambie sus actividades. Se va a requerir farmacoterapia con analgésicos, algunos relajantes musculares y coadyuvantes. La fisioterapia y la kinesioterapia tienen un tremendo rol en enseñar a los pacientes además a elongar esta musculatura y hacer que se desinflame. La infiltración con corticoides puede tener buenos resultados en el 60-70% a las 6 semanas, pero tenemos que tomar en cuenta que incluso sin infiltración los resultados van a ser mejores solo con fisioterapia y cambio de algunas actividades al año en los pacientes. El 95% de los pacientes pueden ser tratados con tratamiento conservador con muy buena respuesta y, como dije anteriormente, solo el 5% de los pacientes requerirá cirugía. Con respecto a la cirugía puede ser abierta o artroscópica y se va a basar en la desinserción de la musculatura epicondilia, el manejo del tratamiento cicatricial y luego un periodo de reposo y nuevamente kinesioterapia.
Con respecto a la epitrocleitis, que también es conocida como codo de tenista, codo de golfista, también se da en los pacientes que juegan tenis. Es 5 veces menos frecuente que la epicondilitis y va a estar comprometida la musculatura flexora del codo. Y en este caso van a participar el pronador redondo, el flexor carpi radialis, el flexor cubital del carpo y el palmar mayor. La etiopatogenia es similar a la epicondilitis, la edad de presentación también es similar y generalmente va a estar en relación a una epicondilitis maltratada y o no curada. Los profesionales con saque potente van a ser los que van a traccionar más sus músculos desde la epitróclea y pueden estar asociados a lesiones del compromiso del nervio cubital y lesiones del ligamento colateral medial. ¿Cómo se va a manifestar? Con un dolor medial insidioso en la zona de la epitróclea, que se va a manifestar de mayor manera con pronación y flexión contra resistencia de la muñeca. Puede asociarse a neuritis ulnar o síntomas del nervio ulnar, inestabilidad del ligamento colateral medial. ¿Cuál es el tratamiento? Analgesia, fisioterapia y kinesioterapia son la base del tratamiento médico, al igual que la epicondilitis. Infiltraciones con corticoides pueden plantearse en algunos pacientes con mala respuesta al tratamiento conservador básico y utilizar un brace puede ser planteado en algunos pacientes como buenos resultados. El tratamiento conservador cuando falla también es en un porcentaje muy bajo de pacientes y lo que se plantea como tratamiento quirúrgico es similar a la epicondilitis, donde hay una desinserción de estos tendones en la epitróclea. Con respecto a las lesiones en el hombro, corresponden a la mitad de todas las lesiones de la extremidad superior y es el saque, el golpe que va a causar el principal daño sobre la articulación del hombro. Con respecto al saque, hay dos etapas importantes, una inicial en que va a participar los músculos estabilizadores extrínsecos, intrínsecos y el manguito rotador. Si el manguito rotador está débil, la cabeza humeral va a salir de la cavidad glenoidea y va a provocar irritación de todos los tejidos. Una vez que la raqueta golpea la pelota, el movimiento debe ser frenado y es frenado por los músculos posteriores como el deltoides, el trapecio inferior y el redondo menor. Esta cadena cinemática, que expliqué de una manera muy básica, debe tomarse en cuenta para luego realizar el tratamiento de estas lesiones, que se realizará en el mismo orden. Existen adaptaciones agudas importantes en los jugadores de tenis una vez realizado un primer partido o luego de realizar un partido corto de más de 1 hora y media. Van a haber pérdida de la rotación interna, pérdida de la velocidad de saque y pérdida de la rotación superior escapular. Esas manifestaciones se van a disminuir luego de 24 horas de reposo. Ahora, al analizar el tenis, debemos analizar el hombro como un hombro de cualquier deporte de lanzadores, en donde la patología en este caso está relacionada al saque, a las altas velocidades que se han desarrollado para mejorar la técnica y por tanto los pacientes más afectados son los que sacan más velozmente. ¿Qué alteraciones van a tener los pacientes con un hombro de lanzador o nuestros tenistas? Déficit de rotación interna glenohumeral va a ser la principal causa de la mayoría de las alteraciones biomecánicas en los pacientes que juegan tenis. Y esto se va a manifestar porque a medida que se va produciendo los lanzamientos, el húmero mejora, es decir, aumenta su retroversión, hay una rigidez de la musculatura posterior, hay una retracción de la cápsula posterior y hay alteraciones neuromodulación alterada que nos va a cambiar el movimiento final disminuyendo la rotación interna. Esta disminución de la rotación interna en la articulación glenohumeral, o es decir, en el hombro, va a generar alteraciones biomecánicas que luego van a desarrollar patología en esta articulación. Finalmente, el hombro de nuestro paciente lanzador o tenista va a tener adaptaciones a largo plazo si sigue desarrollando la actividad. Y estas van a ser un desequilibrio del manguito rotador, una alteración de la movilidad escapular con una disquinesia, una inestabilidad anterior del hombro, el déficit de rotación interna que ya les planteé y alteraciones del espacio subacromial. Cada una de estas alteraciones pueden provocar patologías más o menos común que les voy a describir a continuación. El pinzamiento subacromial es una alteración del espacio subacromial que está compuesto de piso, la cabeza humeral, de techo, el acromion y el ligamento coracoacromial, y al interior de él va a estar el manguito rotador, la cápsula, la bursa y la porción larga del bíceps. ¿Cómo se reduce este espacio? Este espacio se reduce primero por una morfología alterada o alguna variación anatómica del acromion, con un acromion ganchoso,
una debilidad del manguito rotador que no va a hacer o no va a lograr que la cabeza se centre en la glenoides. Elevaciones del brazo siempre van a hacer que el espacio disminuya, disquinesia escapular, debilidad del bíceps, porque este consigue finalmente descender la cabeza, rigidez de la cápsula posterior y activación de la musculatura aductora. Cuando disminuye el espacio, los tejidos que están en su interior se inflaman, provocando bursitis, tendinosis e incluso rupturas del manguito rotador. ¿Cómo se van a manifestar? Con un dolor en la cara lateral del hombro, en la V deltoidea sordo que el paciente no sabe describir e incluso puede llegar hasta el codo. Genera pérdida de la movilidad, de la fuerza y alteración del arco de movilidad del hombro. Como consecuencia, los pacientes van a tener, lo que dije anteriormente, tendinitis, bursitis o incluso rupturas del manguito rotador. El diagnóstico se va a hacer con un excelente examen físico, radiología, ecografía y algunos pacientes van a requerir resonancia magnética para un adecuado diagnóstico. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento conservador va a corresponder a reposo, cabestrillo, uso analgésico, modificación de las actividades, alteraciones o alteraciones en la técnica, uso de infiltración con corticoides a algunos pacientes y sobre todo kinesioterapias. El tratamiento quirúrgico se va a plantear solo en fracaso de tratamiento médico después de prolongado y adecuado tratamiento. Con respecto al pinzamiento interno postero superior, se va a dar en general en los pacientes lanzadores, como dije anteriormente, y va a corresponder al contacto del troquíter con el supraespinoso y infraespinoso en la parte postero superior del reborde glenoideo, al hacer elevación y rotación externa. Este es un movimiento que es normal para todas las personas, pero en los lanzadores se hace repetitivo y por tanto termina siendo patológico. La micromovilidad patológica de la cabeza humeral va a generar que el manguito rotador quede atrapado entre la cabeza humeral y la glenoides. Va a generar diferentes tipos de lesiones: desgarro del manguito rotador, lesiones labrales, hipertrofia y cicatrización de la cápsula posterior, haciéndola que sea retraída, y daño del cartílago de la glenoides en la parte más posterior. Ahora, ¿cuáles son los componentes biomecánicos que causan el pinzamiento? Una microinestabilidad, un déficit de rotación interna, una fatiga del subescapular y una disquinesia escapular propia de los lanzadores. ¿Cómo se va a manifestar? Con un dolor en general posterior en el hombro y sobre todo en el deltoides posterior, que va a empeorar al lanzar. El tratamiento va a ser analgesia, reposo, disminución o cese completo del gesto técnico por un periodo prolongado, kinesioterapia que se va a basar efectivamente en el estiramiento de la cápsula posterior, y solo si hay una mala respuesta después de un tratamiento conservador largo se requerirá de cirugía. Si estos dos pinzamientos se mantienen en el tiempo, los pacientes pueden tener una rotura del manguito rotador que también puede estar causada por otras causas. Las causas intrínsecas del propio manguito rotador, que van a estar dadas por una mala vascularización o bandas de colágeno débil que se ven más importantes en los pacientes de mayor edad. Las causas extrínsecas, como el pinzamiento subacromial, que nos van a dar roturas parciales bursales. Las causas traumáticas, que puede ser una caída o una tracción de la extremidad, que nos va a dar roturas parciales articulares. Y el pinzamiento interno, que ya lo describimos anteriormente. El tratamiento conservador, en general, el manguito rotador no cicatriza y no va a ocurrir de manera espontánea en ninguno de los casos. Pero Fukuda en el 96 describió la condición clínica de curación clínica, en que los pacientes disminuyen sus síntomas y sus signos y la fuerza muscular es reemplazada por el tejido muscular residual. Por tanto, el tratamiento conservador sí puede ser planteado en algunos pacientes con reposo, cabestrillo, uso de AINE y modificación de las actividades laborales y deportivas, sobre todo basándose en la kinesioterapia. En algunos pacientes se puede plantear también el uso de infiltraciones con corticoides. El tratamiento quirúrgico va a depender del tipo de rotura y en general se va a dar en pacientes que tengan roturas mayores del 50% o roturas de espesor completo. La última lesión es la lesión de tipo SLAP, que corresponde a una desinserción del labrum supraglenoideo y el reborde del bíceps y el tendón largo del bíceps desde el rodete glenoideo. El diagnóstico no es tan fácil, en general se hace con artrorresonancia o resonancia magnética o se confirma con una artroscopía. Las causas de esta lesión pueden ser agudo-traumática, por una caída o golpe o tracción, o por el mecanismo descrito por los lanzadores, en que hay una traslación humeral superior, un mecanismo de Pillback en que el
bíceps extraccionado, un pensamiento interno posterior-superior, fuerza de distracción y rotaciones violentas del húmero en rotación interna, disquinesia escapular y déficit de la rotación interna en la articulación glenoidea. El tratamiento, con buena respuesta al tratamiento conservador, en general se basa en la kinesiología, pero va a tener no muy buenos resultados en los pacientes lanzadores. Por tanto, si el tratamiento en estos pacientes fracasa, lo que se plantea es la cirugía. Después de terminada esta charla, todos pensarán que realizar tenis para el hombro es muy negativo, pero en general, salvo una lesión, es una magnífica actividad. Para poder disfrutarla toda la vida hay que valorar biomecánicamente la articulación, fortalecer los músculos, mejorar la técnica y hacer un trabajo de fuerza compensatorio de todos los estabilizadores del hombro. Muchas gracias. A continuación, Francisco Rodríguez les va a dar otra parte de las lesiones de hombro y cómo prevenirlas. Muchas gracias. Bien, muy buenas tardes. Mi nombre es Francisco Rodríguez, soy kinesiólogo de Clínica Alemana, trabajo en el Alemana Sport. Le doy la bienvenida aquí a la sala a los que están presentes y a quienes nos escuchan en sus casas. La intención más que nada es poder buscar métodos para poder prevenir lesiones en el tenis desde el punto de vista de la eficiencia corporal. Es un deporte que se está practicando cada vez con mayor frecuencia. Hay todo tipo de deportistas, de niños hasta adultos mayores. El tema aquí importante es que es un deporte que no tiene limitación de tiempo. Pueden haber partidos de más de 2 horas, a veces 3 horas, y eso genera altas exigencias aeróbicas y anaeróbicas. Además van a haber esfuerzos repetitivos en el movimiento, van a haber eso consigo una variedad de lesiones que ya escucharon con la doctora, ¿ya? Y en un momento, no sé si tomaron bien atención, pero habló de cadena cinética. Y de eso vamos a hablar ahora en este momento. ¿Sí? De acuerdo a las lesiones, a grandes rasgos, se considera que las extremidades inferiores tienen lesiones más bien del tipo agudas, pero las extremidades superiores tienen lesiones más bien del tipo crónicas, ¿ya? Se generan más lesiones en los partidos que en los entrenamientos, y como las lesiones agudas hay más en las extremidades inferiores que en las extremidades superiores, distinto como lo es con el sobreuso, como especificó bien la doctora, sí también hay más que el tronco, ¿ya? Una de estas lesiones que son más susceptibles de aparecer son las que aparecen en la presentación, en donde podemos ver que hay pinzamientos internos, lesiones del labrum, tendinopatías mediales, laterales, subluxación incluso de tendones en muñeca, algunas lesiones abdominales, lesiones de disco, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Quiero tener un especial ojo con el saque. El saque es un movimiento y un gesto que es multiarticular, se ocupa la totalidad del cuerpo para su ejecución, por lo tanto, si algo anda mal desde el punto de vista mecánico, va a provocar alguna disfunción y eso es lo que genera esta incidencia tan alta de las lesiones en el tenis. Sabemos que el saque es lo que genera mayor lesiones en el tenis. Cuando logramos unir todos estos segmentos del cuerpo es cuando hablamos de cadena cinética, ¿sí? Va a influir en la velocidad del servicio, eso nos va a ayudar a ganar mayor altura del impacto, con ello vamos a lograr tener una mejor precisión. Para eso es muy necesario la musculatura de piernas y de core, y con ello la potencia muscular siempre se va a ver favorecida. Si vemos el saque lo podemos dividir en partes, ¿sí? Podemos dividir que el saque, en 3 grandes fases está el saque. Primero, en una fase de preparación en donde uno almacena energía, luego en una segunda fase de aceleración en donde uno puede liberar esa energía y una fase después de desaceleración para poder frenar el movimiento, ¿ya? Además podemos encontrar 8 etapas y cada una con su importancia y relevancia pertinente para poder llevar a cabo un saque
bien eficiente, ¿sí? A grandes rasgos, no vamos a quedarnos mucho tiempo en esto, pero sí a grandes rasgos el saque comienza con una generación de carga, almacenamiento de energía para ser liberada y continúa con una aceleración del movimiento desde las piernas y los brazos hasta contactar con la pelota y el racket. Desde el punto de contacto comienza la fase final y es cuando se empieza a desacelerar el movimiento, ¿sí? Y son los músculos los que tienen que ser capaces de generar estas contracciones, que son contracciones diferentes en muy poco tiempo, que se habla de contracciones concéntricas a una contracción excéntrica para poder frenar el movimiento. Eso tiene mucha relevancia porque los músculos y los tendones son los que pueden ahí sufrir la sobrecarga. ¿Sí? ¿Qué es lo importante de esto? Que una reducción del 20% de la energía cinética de las piernas y del tronco va a requerir aumentar en un 35% aproximadamente la velocidad del movimiento o un 70% de incremento de masa muscular para generar la misma energía cinética en la mano, ¿sí? Por lo tanto, es muy importante que estén muy bien conectados todos los segmentos del cuerpo. Si yo tengo una mecánica anormal, lo que va a provocar, si yo veo que esta cadena hay un freno en alguna parte del cuerpo, va a provocar un movimiento que se llama disfuncional. Y eso va a generar compensaciones, ¿ya? Movimientos compensatorios siempre van a terminar en una lesión, ¿ya? Por eso es muy, muy importante que estos segmentos estén súper bien conectados con una buena anatomía, con la anatomía óptima, o sea, todas las estructuras muy bien, la fisiología óptima, pero también la mecánica. Y esa unión de todo eso, vamos a hablar de lo que queremos explicar de la cadena cinética. Cuando uno quiere hacer un análisis del saque, uno debe comenzar con ver los pies y las piernas y de ahí hacia arriba, ¿sí? El saque, nunca se olviden que comienza desde las piernas. Al cargar la energía potencial, puede utilizarse como una energía cinética en la aceleración, ¿ya? Quiero ser enfático en que yo me atrevo a decir que la mitad del saque está en las piernas y el core. El core, para los que no saben, es la fuerza abdominal desde hombro hasta la pelvis. Si evaluamos punto por punto, podemos ver mecánicas normales y qué efectos podrían tener algunas mecánicas que están anormales. Por ejemplo, la posición del pie va a generar una diferencia en el saque. Si yo tengo el pie adelante o atrás o los pies juntos, sin duda que ustedes van a sentir que el saque se va a sentir diferente. Se estima, por ejemplo, mínimo unos 15 grados de flexión de rodilla para generar carga y almacenar la energía y transferirla hacia arriba, ¿ya? No sé si alcanzan a ver bien la imagen aquí. Ahí dice, por ejemplo, que si tenemos menos de 15 grados de flexión de rodilla, vamos a encontrar que un resultado como un aumento de la carga anterior en el hombro y en el codo. Y eso se va a relacionar mucho con lo que escucharon de la doctora, ¿sí? El tronco, por ejemplo, también se necesita tener una lordosis, que se llama extensión de columna, para poder generar el gesto eficiente y no así aumentar la carga en los abdominales y en la parte anterior del hombro. La escápula, la doctora habló de disquinesia. Disquinesia es un mal movimiento de la escápula. Si la escápula está bien en su posición, vamos a evitar que aparezcan todas las lesiones que nombró, el pinzamiento, la carga anterior, la carga en la parte medial del codo, etc. Entonces, algunas pruebas funcionales que podemos evaluar en los tenistas, por ejemplo, es una estabilidad unipodal. Ustedes pensarán que puede influir la estabilidad unipodal en el tenis. Si yo tengo débil la estabilidad unipodal, se puede ver influenciada la fuerza del hombro para poder generar un saque, ¿sí? Podemos evaluar un squat unipodal, es como una sentadilla en un pie. Y eso para ver la presencia, si es que hay valgo de rodillas, quiere decir que si las rodillas van hacia adentro, eso demuestra que hay una debilidad glútea. Por lo tanto, eso va a minimizar la estabilidad para un movimiento. Si el movimiento está inestable, el movimiento va a salir inestable o débil, o voy a generar compensaciones y eso va a aparecer todas las lesiones que hemos nombrado. Una plancha, 30 segundos. Si no puedes mantener 30 segundos, tú no tienes una estabilidad corporal que se requiere para un saque, para generar tanta carga. Por eso que desde el punto de vista del entrenamiento y de la rehabilitación nos ponemos como objetivo siempre proveer al deportista primero de un rango completo. La doctora habló de
de pérdida de rotación interna en el hombro, ¿sí? Y para eso tenemos que restaurar el rango. Eso lo logramos mediante elongaciones musculares, flexibilidad, control excéntrico, etc. ¿Sí? Además, necesitamos estabilizar y fortalecer el core, mejorar el control escapular. La fuerza de las piernas nosotros siempre la trabajamos y también obviamente la fuerza de las extremidades superiores. Yo les quería mostrar rápidamente lo que hemos trabajado acá en el centro del deporte que tenemos acá en la clínica en Alemana Sport. Un centro muy tecnológico, con implementos de última generación, espacio adecuado, donde tenemos áreas de evaluación, biomecánica, tenemos coach desde el punto de vista de la performance, para poder así entregarle a todos lo necesario, ¿sí? Nosotros tenemos una evaluación clínica del tenis, ¿ya? Donde buscamos así encontrar dónde están los desbalances, dónde está la asimetría, dónde están las debilidades y generar aporte para poder prevenir estas lesiones y poder cuidar a los deportistas, ¿sí? Nosotros evaluamos 4 cosas desde el punto de vista kinésico. Primero, una prueba que se llama FMS, que mide calidad de movimiento, ver cómo realizas tú una sentadilla, una estocada, porque es súper importante ver el funcionamiento de las piernas y el core. Evaluamos también el E-Test o el E-Balance, que lo que hace es evaluar la estabilidad dinámica de las extremidades superiores. Evaluamos también cómo está la agilidad. El tenis tiene un movimiento, tiene un gesto y tiene exigencias de aceleración, desaceleración, cambio de dirección, etc. Y también evaluamos potencia muscular con plataformas de salto. ¿Sí? Nosotros aquí podemos ver algunas de las evaluaciones que hacemos, ¿sí? Con las plataformas. Nos permite ver cómo está el balance y la potencia muscular, que es súper importante. Si uno tiene buena potencia muscular, el hombro se va a descargar o no se va a requerir tanta fuerza y con eso podemos prevenir esas lesiones. Pruebas de agilidad. Esta prueba se llama ProAgility, que en un cortito tiempo podemos ver cómo está la capacidad de acelerar, de desacelerar, cambiar de dirección y frenar. Con eso y con tablas que hemos tenido para poder hacer análisis estadístico, es una súper buena herramienta para poder ver cómo está la parte de la agilidad. Lo otro que tenemos nosotros también y que es importante tener son evaluaciones biomecánicas, en la cual ha sido muy bueno porque hemos tenido de todo tipo de pacientes, importantes desde el aspecto formativo, incluso para poder enseñar desde la base el gesto del tenis y también cómo poder prevenir cuando uno tiene como hobby el tenis. ¿Sí? Lo que hacemos nosotros es entregar informes con análisis de todo esto con cámaras para poder enseñar qué cosas podemos mejorar, qué cosas podemos prevenir, qué cosas podemos trabajar y así evitar estas lesiones. Incluso los categorizamos, sabemos qué tan eficiente está siendo el movimiento del saque y con eso poder, si es que hay cosas que trabajar desde el aspecto kinésico o incluso desde el aspecto de la rehabilitación y del entrenamiento. ¿Sí? Cuando llegan acá, nosotros lo primero que trabajamos son ejercicios de flexibilidad, ejercicios de estabilidad, trabajo de piernas. Por lo que le estaba contando antes, es muy importante trabajar la fuerza de las piernas, la estabilidad del core, antes de generar trabajo en la extremidad superior. ¿Sí? La idea es avanzar siempre desde la parte estática hacia la parte dinámica, con trabajo de fuerza, con trabajo de estabilización, unión de cuerpo, unión de piernas con lanzamiento de los brazos y luego poder generar transferencias para poder aumentar la potencia muscular y así generar un movimiento muy eficiente. Le agradezco la asistencia y agradezco también a quienes están en sus casas. Muchas gracias.